Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos con algo que, fascina y a veces impone un poco, ¿no? La colorimetría capilar profesional. Sí, totalmente. Es ese punto donde se cruzan la ciencia pura y dura y, bueno, la visión más artística. Exacto. Y dominarla, es que es clave para la reputación de un buen estilista. Claro, porque no es solo coger un tubo y aplicarlo. Para nada. Hay que entender la química que hay detrás, saber cómo transformar el pelo, pero, ojo, respetándolo, y adaptándose a cada persona. Es una orquesta, como dices. Pues sí. Y para guiarnos hoy, tenemos aquí las claves de una fuente que parece muy completa, la Biblia definitiva del colorimetrista. La idea es esa, ¿no? Desentrañar los principios, entender por qué a veces las cosas no salen como esperas. ¿Y qué hace que un colorista sea realmente un experto? Eso. Vamos a ver esos fundamentos que son cruciales. Pues me parece una exploración súper necesaria. Como dice la guía, entender esto no es que sea bueno, es que es la base de todo para hacer un trabajo excelente. Venga, pues empecemos por lo más básico, el lienzo. Nuestra guía dice que el pelo es como un lienzo, y hay que conocerlo. Habla de la cutícula, la capa de fuera, como si fueran tejas. Justo. Esas tejas son la protección, la puerta, y debajo está el córtex. Ese es el meollo, el corazón de la fibra. Ahí está la queratina, que da la fuerza, y la melanina, que es el color natural. El pigmento. Eso es. Y es en el córtex donde ocurre la magia, bueno, la química, del color permanente. Vale, si la cutícula es la puerta, ¿cómo la abrimos para que entre el color nuevo? El pH. ¿Es esa la clave? Es la llave maestra, sin duda. A ver, el pelo sano es un poco ácido, ¿vale? Un pH de 4.5 a 5.5 más o menos. Ajá. Eso hace que la cutícula esté cerradita, lisa, y por eso brilla y está protegido. Pero claro, los tintes, los decolorantes, son alcalinos. ¿Y eso? Eso hincha un poquito la fibra y hace que las escamas de la cutícula se levanten, se abran, permite que entren los productos. Ahí está. Pero claro, dejarla abierta sería un desastre para el pelo, ¿no? Un desastre total. Por eso es tan importante el último paso, usar productos después del color que sean ácidos, para volver a cerrar la cutícula. ¿Para sellar el color dentro? Exacto. Sellas el color, devuelves el brillo y mantienes el pelo sano. Si te saltas eso, pues normal que el color se vaya rápido o el pelo quede áspero. Entendido. Sellar es clave. Volvamos al córtex y a la melanina, el color de fábrica. Dice la guía que entenderla bien es fundamental para saber cómo va a quedar el color. Hay dos tipos, ¿no? Eso es. Tenemos la eumelanina, que es la de los pigmentos oscuros, castaños, negros. Son como granitos grandes, densos. Vale. Y luego la feomelanina. Esa da los tonos más claros, rubios, pelirrojos. Los gránulos son más pequeños, más dispersos, y aportan la calidez. Y aquí viene algo que me voló un poco la cabeza al leerlo en la guía. Lo que hay dentro de esos pigmentos, que no es solo marrón y ya está. No, para nada. Y aquí está uno de los grandes secretos, digamos, de la colorimetría. La eumelanina, la oscura, tiene una mezcla de rojo, azul y un poquito de amarillo. Ajá. Y el pigmento azul, aunque es grande, es el más flojito químicamente, el más fácil de romper. Cuando decoloras, ¡zas!, es el primero que desaparece. Anda. Y por eso, al aclarar un pelo oscuro, siempre sale ese tono naranja o rojizo, porque el azul se ha ido. Exactamente, ese es el famoso fondo de aclaración cálido que tanto nos trae de cabeza a veces. En cambio, la feomelanina, la de los rubios, tiene sobre todo amarillo. Más fácil de aclarar, entonces. Mucho más. Los gránulos son más pequeños, se van antes y dejan fondos amarillos o amarillo pálido. Y esos son más fáciles de neutralizar o controlar. ¿Y los pelirrojos naturales? ¿Tienen algo especial? Sí, tienen un pigmento extra, la tricosiderina. Tiene mucho hierro y es súper resistente a la decoloración. Por eso aclarar un pelirrojo natural o matizarlo bien tiene su truco. Y luego están las canas, que la guía dice, ojo, no son pelos blancos, son pelos sin melanina, porque las células que la fabrican, los melanocitos, pues ya no funcionan. Correcto. Y el problema añadido es que muchas veces la cutícula de la cana es más gruesa, más dura, más resistente a que entre el color. Cubrir bien las canas, que queden naturales y duren, eso es una prueba de fuego. Vale, ya conocemos el lienzo. Ahora,
El idioma del color. La herramienta estrella. El círculo cromático. O la estrella de Oswald, que también la llaman. Es nuestro mapa, ¿sí? La brújula del colorista. Te enseña cómo se relacionan los colores y es la base para hacer mezclas, pero sobre todo para la neutralización. Empieza con los primarios. Rojo, amarillo y azul. La base de todo. No se pueden crear mezclando. Y lo curioso es que el pelo natural los tiene, como decíamos, de la melanina. Y la regla de oro del círculo es: los colores opuestos se neutralizan, se anulan entre sí y crean tonos neutros, marrones. Este es el principio para quitar esos reflejos que no queremos cuando aclaramos. Vemos los ejemplos típicos del día a día. Claro, el más común. Decoloras y te quedas en una altura media, un 6, un 7, y sale naranja. Cobrizo. Sí. Pues buscas el opuesto en el círculo. El azul, que en los tintes es el ceniza, normalmente el reflejo 1. Le pones un matiz con base azul y adiós naranja. Neutralizado. ¿Y si buscas un rubio muy claro? Ahí el fondo que suele quedar es amarillo. Dorado. Su opuesto es el violeta. Los reflejos irisados perla. El punto 2 normalmente. Por eso los shampoos violetas son el pan de cada día para los rubios fríos. Claro. Y si el fondo fuera rojizo, en alturas más oscuras como un 4 o 5, necesitarías verde. El mate. El punto 7. Entender esto te cambia la vida, porque dejas de pelearte con el fondo y empiezas a usarlo a tu favor. Tiene toda la lógica. Y para entendernos todos, los números de los tintes. El primer número, la altura de tono. Del 1, negro, al 10, rubio platino. Simplemente dice cómo de oscuro o claro es. Fundamental para saber de dónde partes y cuánto tienes que aclarar. Y después del punto o la coma, los reflejos, los matices. Eso es lo que le da el toque personal. Exacto. Y se corresponden con los colores que hemos dicho. El punto 1, ceniza, azul. Punto 2, irisado perla, violeta. Punto 7, mate, verde. Esos son los fríos, para neutralizar o enfriar. Y luego los cálidos. Punto 3, dorado, amarillo. Punto 4, cobrizo, naranja. Punto 6, rojo, para dar calidez o intensidad. Este sistema es nuestro idioma universal. Vale, tenemos lienzo y lenguaje. ¿Cuáles son esas leyes o reglas que dice la guía que son inquebrantables? Pues hay 4 principales. La primera, los fríos dominan a los cálidos. Si los mezclas, el resultado tira a neutro o frío. La segunda la acabamos de ver, los opuestos se neutralizan. Y la tercera, esta es la que más se repite y a veces la que más se ignora. Que un tinte no aclara otro tinte. 1000 veces la he oído. ¿Pero por qué exactamente? Explícanoslo bien. Es pura química. A ver, cuando pones un tinte permanente, las moléculas de color artificial entran al córtex, se oxidan, se hacen grandes y se quedan ahí enganchadas. Ok. Un segundo tinte, aunque sea más claro en el tubo, no tiene fuerza química para romper esas moléculas ya fijadas y sacarlas. No puede. Para aclarar un pelo que ya está teñido, necesitas sí o sí algo que elimine ese pigmento artificial, o sea, un decolorante o un producto específico para extraer color. Si intentas aclararlo con otro tinte, No haces nada. o depositas más color encima o nada. O nada. Pero aclarar no aclaras. Entender el por qué lo cambia todo, de verdad. ¿Y la cuarta ley? Es un poco consecuencia de las otras. Puedes poner un color frío sobre uno cálido para neutralizarlo porque el frío domina. Pero si intentas poner un cálido súper vibrante sobre un color que ya tiene una base fría potente... Se apaga. Exacto. Probablemente te quede un tono más neutro, apagado, no esa viveza que buscabas. Siempre hay que pensar en lo que hay debajo. Leyes claras. Ahora, las herramientas. El arsenal del colorista. ¿Qué productos son los básicos? El rey es la coloración permanente de oxidación. Los tintes de toda la vida, los más versátiles. Llevan algo alcalino, como amoníaco o una alternativa llamada etanolamina, para abrir la cutícula. ¿Y necesitan el agua oxigenada? Eso, el peróxido de hidrógeno, el H2O2, que hace dos cosas. Aclara un poquito la melanina natural y revela el color del tinte dentro del pelo. Son los ideales para cambios duraderos y para curvir canas. Y bueno, importante saber que suelen llevar PPD, la parafinilendiamina. El componente este que puede dar alergia. Exacto. Es muy eficaz, pero obliga a hacer siempre la prueba de alergia. Vale. ¿Y si quiero un rubio muy claro, pero sin tener que decolorar antes? Para eso están los superaclarantes. También son tintes permanentes, pero vienen con más fuerza alcalina.
Pueden aclarar entre 3 y 5 tonos si el pelo es natural, y a la vez depositan un matiz. Ah, bien. Eso sí, necesitan peróxidos altos, de 30 a 40 volúmenes. Y cuando ya sí que necesitas aclarar mucho o quitar un color anterior. Ahí entra la decoloración, la deco. Suelen ser polvos que mezclas con el peróxido. Llevan persulfatos y otros agentes que con el H2O se comen el pigmento, tanto el natural como el artificial. Para rubios platino, colores fantasía. O para arreglar un color que ha salido mal. Son imprescindibles, pero hay que usarlos con mucho cuidado y conocimiento, porque son los más agresivos con el pelo. Y para el toque final, después de aclarar, los matizadores. Justo. Pueden ser tintes demipermanentes, que usan peróxido bajo, o a veces colorantes directos, sin peróxido. Sirven para neutralizar esos reflejos amarillos o naranjas que han quedado. El trabajo fino. Eso es. O simplemente para dar un baño de brillo y un ligero tono. Has nombrado el peróxido de hidrógeno, el H2O, varias veces. Es como el compañero inseparable del colorista, ¿no? Totalmente. Es el activador. Sin él, casi nada de esto funcionaría. Lo que medimos son los volúmenes, que indican cuánto oxígeno puede liberar y, por tanto, su poder para aclarar y activar el color. Podríamos hacer un resumen rápido de para qué sirve cada volumen, en plan práctico. Claro. A ver, 10 volúmenes, 3%. El más suave. Para depositar color sin aclarar, para oscurecer, para matizar pelo ya deco. A veces para presuavizar canas rebeldes. Vale. 20 volúmenes, 6%. El estándar. Cobertura de canas perfecta, aclarar 1 o 2 tonos, es el más equilibrado. El comodín. Sí. 30 volúmenes, 9%. Ya aclara más. 2-3 tonos con tinte. Se usa también con deco para aclaraciones medias. ¿Y 40? 40 volúmenes, 12%. El máximo poder aclarante. Sobre todo para superaclarantes o decos rápidas, pero ojo, fuera del cuero cabelludo si es posible. Hay que ir con mucho cuidado. El riesgo de dañar el pelo sube bastante. Y la guía insiste mucho en guardarlo bien. Es que es vital. El peróxido es inestable. Le afecta la luz, el calor, si toca metal, si le caen alcalinos. Por eso viene en botes opacos, hay que cerrarlo bien, guardarlo en sitio fresco. Si se estropea, no funciona igual y el resultado es impredecible. Todo esto nos lleva a algo que la guía recalca como súper importante y que a veces se olvida. El diagnóstico previo. Que no vale solo con lo que te pidan. Jamás. Es el momento de investigar, de ser un poco detective. Preguntar, ¿qué te has hecho antes? Tintes, mechas, alisados. Ojo con los alisados. ¿Por qué? Porque algunos son incompatibles químicamente con ciertos tintes o decoloraciones y pueden causar rotura. Hay que saberlo. Luego, tocar el pelo. ¿Está seco, poroso, se estira bien? ¿Es fino, grueso? ¿Hay mucho, poco? ¿Y el color natural? Fundamental. Identificar la altura de tono y si tiene algún reflejo en natural. Y no a ojo, con una carta de mechas al lado. Y mirar el cuero cabelludo, si está irritado o sensible. Es la base de todo, de verdad. Y mencionas 2 pruebas como obligatorias, casi. Indispensables. Por seguridad y para no fallar. La prueba de sensibilidad, la de la alergia. 48 horas antes. Pones un poquito de producto detrás de la oreja o en el codo. Para descartar reacción al PPD sobre todo. ¿Y la otra? La prueba de mechón. Esta no es negociable. Coges un mechoncito escondido de pelo y le aplicas la mezcla que piensas usar. ¿Y eso qué nos dice exactamente? Todo. Te dice cómo reacciona ese pelo en concreto. Cuánto tiempo necesita para aclarar lo que quieres. ¿Qué fondo de aclaración va a salir? Aquí suele haber sorpresas. ¿Cómo aguanta el pelo el proceso? ¿Y cómo va a quedar el color final? Saltártela, sobre todo si vas a hacer algo fuerte como una deco, es ir a ciegas. Es jugársela. Diagnóstico hecho, pruebas ok, a mezclar. Siempre en bol de plástico o cristal, ¿no? Eso es, nunca metal. Y respetar las proporciones del fabricante. Si dice 1 plus 1.5, pues 1 plus 1.5. Si es 1 plus 2 para superaclarante, pues 1 plus 2. Medir bien el peróxido, mezclar hasta que esté homogéneo, sin grumos. Y aplicar al momento. Al momento. Pierde fuerza enseguida. Lo que sobre, se tira. Para pelo virgen que no ha sido teñido nunca, la guía da una técnica para evitar que las raíces queden más claras. Las raíces calientes. Sí, eso es clave. Aplicas primero en medios y puntas. Dejas como un par de centímetros libres en la raíz. Y esperas. Esperas una parte del tiempo, sí. Unos 15-20 minutos, depende. Y solo después aplicas en la raíz.
¿Por qué esa diferencia? Por el calor del cuero cabelludo. Ese calor acelera la reacción un montón. Si lo pones todo a la vez, la raíz siempre te va a quedar más clara o más vibrante. Ah, claro. Haciéndolo así, por fases, y trabajando con secciones finitas para que todo el pelo se impregne bien, consigues un color mucho más uniforme, mucho más profesional. Hablemos de la decoloración. La guía dice que es potente, pero que necesita... Delicadeza, mucha. Porque estás quitando pigmento, y eso siempre es un estrés para el pelo. Hay que entender que va por fases, que revela esos fondos, rojo, naranja, amarillo. Saber en qué punto estás es vital para parar a tiempo y saber qué matiz poner. Pero lo primero, siempre, la salud del pelo. Y aquí la guía da un consejo que a mí me chocó un poco al principio, pero tiene sentido. Usar volúmenes bajos de peróxido si puedes. Es que esa es la clave de una buena decoloración. Trabajar con 10 o 20 volúmenes. Sí, es más lento, pero te permite controlar mucho mejor, que la aclaración sea más uniforme y sobre todo dañas muchísimo menos el pelo. Paciencia es salud capilar. Totalmente. Aquí la paciencia se traduce en un pelo más sano y un lienzo perfecto para el color final. Además, importante, que la mezcla esté siempre húmeda en el pelo. Si se seca, deja de aclarar. Y hay que ser realistas. ¿Realistas en qué sentido? Pues en que no existen los milagros en una hora. Pasar de un moreno a un platino lleva tiempo. Varias sesiones, a lo mejor espaciadas semanas o meses. Y con tratamientos para reparar entre medias. Prometer lo imposible solo crea frustración y destroza el pelo. Claridad ante todo. Y después de la deco, importantísimo, aclarar súper bien con agua y un champú neutro, que no quede ni rastro de producto antes de matizar. Vamos con el reto de las canas rebeldes. ¿Qué estrategias nos da la guía? Habla de dos técnicas principales. Una es el mordiente. Es como abrir un poco la puerta de esa cutícula dura de la cana. Puedes poner un poco de peróxido de 20 volúmenes solo o incluso un poquito del tinte puro sin mezclar en las zonas de canas más difíciles. Lo dejas unos minutos y luego aplicas la mezcla normal. Como un pretratamiento. ¿Y la otra? La prepigmentación. Esa es fundamental si hay muchas canas, más del 50 o 70%, o si quieres oscurecer un rubio muy claro o un pelo muy poroso. Consiste en devolverle al pelo los pigmentos cálidos que le faltan, rojos, naranjas, amarillos, antes de poner el color final. ¿Y cómo se hace? ¿Y por qué? Que eso no lo entiendo bien. Pues aplicas un tinte dorado, punto 3, o cobrizo, punto 4, de la altura que quieres, o un tono más claro, pero mezclado solo con agua, sin peróxido. ¡Ah! Solo con agua. Sí, lo dejas unos minutos, quitas el exceso con una toalla y sin aclarar, aplicas encima ya el color final que querías, mezclado normal con su peróxido. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque los colores que usamos para cubrir canas, los tonos naturales o los ceniza, suelen tener bases frías, azul, verde. Si los pones directamente sobre la cana, que es casi blanca, sin esa base cálida debajo, el resultado puede ser un color raro, apagado, grisáceo, a veces hasta verdoso. Anda. La prepigmentación es como reconstruir esa base cálida que la cana no tiene. Es como darle una imprimación al lienzo. ¡Qué bueno! Me encanta la analogía del lienzo. Y la fórmula también cambia según cuántas canas haya, ¿no? Sí, para asegurar que cubres bien, se recomienda añadir a la mezcla del color que quieres un poco de tono base natural, el 0, o incluso base intensa, el .00. Una regla así rápida. Si hay un 50% de canas, pones mitad de base y mitad del reflejo que quieres. Si hay más del 70%, a lo mejor necesitas 3/4 de base y solo cuarto de reflejo. Para que agarre bien. Eso, para darle opacidad y profundidad sobre la cana. Vale, salimos de la técnica pura. Un problema típico, el color se va enseguida. ¿Por qué pasa? Pues por varias cosas. El sol, que los rayos UV se comen el color, lavar con agua muy caliente, el cloro de la piscina, la sal del mar, usar champús que no son para pelo teñido. Los de sulfatos fuertes o los anticaspa no. Esos arrastran mucho. También el calor de secadores y planchas sin usar protector térmico. Y claro, si el pelo está muy poroso, como que no consigue retener bien los pigmentos dentro. ¿Y cómo podemos ayudar a que dure más? Desde el salón y en casa. En el salón lo que decíamos, acabar siempre sellando bien la cutícula con productos ácidos. Y para casa, recomendar una buena rutina, champú y acondicionador específicos para color sin sulfatos a poder ser, con pH bajo. Mascarilla una vez por semana. Protectores térmicos y solares siempre. Y lavar con agua tibia, no que queme. ¿Y esos productos matizadores de casa? Los champús violetas, azules. Son una ayuda, sí, para mantener el tono entre visitas al salón.
pero hay que usarlos con cabeza. Elegir el color correcto. Violeta para neutralizar amarillo, azul para naranja. Y no pasarse de tiempo dejándolo puesto. Que si no te queda el pelo lila. O azul. Te pasas de corrección. Es mejor alternarlos con el champú normal de cuidado. La guía menciona hasta dormir con funda de almohada de seda. Son detalles que suman. Todo ayuda. Piensa que un buen color es una inversión de tiempo y dinero. Hay que cuidarlo para que luzca bonito y el pelo esté sano. Hagamos un resumen rápido. ¿Qué ideas clave nos llevamos de todo esto? Para mí ha sido súper útil entender que la colorimetría es ciencia pura. La importancia brutal del diagnóstico y la prueba de mechón para no liarla, y la lógica del círculo cromático para neutralizar. Eso simplifica mucho. Y, por supuesto, entender por fin por qué un tinte no aclara a otro. Yo añadiría el consejo de usar bajos volúmenes en la deco, como filosofía de trabajo para cuidar el pelo al máximo. Y la lógica de la prepigmentación, que soluciona muchos marrones, nunca mejor dicho, al oscurecer o cubrir canas difíciles. Queda claro que ser un buen colorista requiere estudiar y tener criterio. No es solo poner un producto y ya, desde luego. Es saber qué estás haciendo. Y saber todo esto de la química, de cómo es el pelo por dentro. Como dice la fuente, no es solo para que quede bonito, es que es fundamental para proteger la salud del cabello. Un pelo sano refleja mejor la luz. El color se ve más vibrante. De hecho, la guía termina sugiriendo que ya la máxima expresión del arte es cuando combinas un color perfecto con un corte que lo potencia. Esa conexión entre forma y color, eso da para pensar, ¿eh? Es como la guinda del pastel. Exacto. Pensar en cómo las líneas de un corte pueden jugar con las luces y las sombras que has creado con el color, o cómo el color puede acentuar una forma. Ahí se abre un mundo creativo enorme, más allá de la técnica pura. Es ver el cabello como un todo. Pues con esa idea de la armonía total como meta final, cerramos esta inmersión en la colorimetría capilar, basándonos en la Biblia definitiva del colorimetrista. Esperamos que os haya parecido interesante y útil. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima exploración.